Bienvenidos a mi canal. Astrología Percy. Hoy vamos a hablar de Mercurio y Urano aspectados en la carta natal, del libro de Sue Tompkins. Podemos asociar la combinación de estos dos planetas con las ideas radicales, así como con las personas cuya forma de pensar suele ir muy por delante de su tiempo y estar en continua contradicción con la de sus semejantes. Sobre todo en el caso de los aspectos inarmónicos, tanto las opiniones como los distintos puntos de vista del sujeto pueden llegar a parecer realmente extremistas a todos aquellos con unos conceptos más tradicionalistas. Sin embargo, en algunos casos el sujeto Mercurio-Urano solo se limitará a decir cosas susceptibles de extrañar a los demás, simplemente como medio de diversión o para crear confusión. Para Mercurio-Urano, la comunicación puede convertirse en un acto de rebeldía, así como en una forma de manifestar su propia individualidad e independencia con respecto al resto del vulgo. Por otra parte, este sujeto pocas veces puede ser considerado solo como un rebelde. En el mejor de los casos, podemos decir que los individuos Mercurio-Urano no se hallan limitados por las opiniones de los demás ni por otros puntos de vista más tradicionalistas. Esta es la típica persona que llegará a tener sus propios puntos de vista y a formarse sus opiniones con total independencia. Su respeto por la verdad sustituye cualquier otra forma de lealtad, incluso hacia sí mismos. También, en el mejor de los casos, el sujeto Mercurio-Urano simplemente evitará las hipocresías, los pensamientos no manifestados o el malestar que se puede llegar a crear con las situaciones confusas y, simplemente, se limitará a explicarlo todo tal y como es, liberando y sorprendiendo enormemente a los demás con sus palabras. Esta es la típica persona que puede aportar una nueva luz a una situación, enfocándola desde un prisma totalmente distinto. La persona que puede terminar con las ambivalencias, con la tradición y con el miedo, y proporcionarnos una alternativa totalmente distinta. Por este motivo, los sujetos con estos contactos fuertemente marcados en el tema pueden llegar a liberar a los demás a través de sus palabras y de la franqueza con que las pronuncian. En realidad, a estas personas no les preocupa en absoluto que sus opiniones sean o no populares. Su único criterio está basado en la verdad, es decir, en la verdad según ellas la ven. Alguien podría argumentar que no existe nada que pueda ser considerado como una verdad absoluta, que la verdad es siempre relativa, que nada es lo que parece y que, de hecho, a lo máximo que puede aspirar el individuo es a alcanzar una pequeña parte de la verdad. En cualquier caso, lo que puede ser verdad para una persona puede no serlo para otra. El sujeto Mercurio-Urano, sobre todo con los aspectos inarmónicos, acostumbra a olvidarse fácilmente de estas cosas y no suele ser nada cuidadoso con las consecuencias que pueden llegar a conllevar sus palabras. Con frecuencia, Mercurio-Urano suele poseer una especial capacidad para promover pensamientos avanzados y liberales, pero tiende a tener muy poco respeto, así como a descuidar tanto la factibilidad de los hechos como las cuestiones emocionales de la situación en sí. También debemos añadir que, aunque las personas con algún aspecto entre Mercurio y Urano a veces piensen que su único motivo es el de revelar algo que necesita ser expuesto, en realidad, el más inconsciente de sus motivos simplemente puede ser la enorme necesidad que posee el sujeto tanto de revelarse como de complicar las cosas. En los casos más extremos, Mercurio-Urano incluso es capaz de asegurar que lo blanco es negro, simplemente por llevar la contraria, o al menos, esto es lo que acostumbrarán a pensar sus oponentes. Con los aspectos inarmónicos, con frecuencia el individuo podrá defender firmemente una opinión o creencia claramente inapropiada y totalmente en desacuerdo con la realidad de una situación. Por ello, puede decirse que aquellos con los aspectos inarmónicos simplemente se guían por su propia verdad y por sus propios principios. Es como si el sujeto solo se sintiese incitado a demostrar que es capaz de pensar por sí mismo. Se trata de la típica persona que, de ser necesario, incluso se apartará a sí misma de la sociedad con el fin de adherirse a alguna causa. Normalmente, esto dependerá del lado en el que estemos y de si el principio puede o no ser considerado como digno. Sobre todo, las personas con los aspectos inarmónicos se negarán a suavizar aquello que dicen, por mucho que hacerlo pudiera darles más popularidad. Por este motivo, esta resulta una combinación ideal para aquellas situaciones en las que se requiera una especial habilidad para utilizar las propias armas, con el fin de poder cambiar unas ideas o creencias desfasadas. Aunque el individuo pueda llegar a mostrarse sumamente extremista y a dejarse guiar únicamente por sus propios puntos de vista, quizá precisamente sean estos mismos puntos de vista los que resulten necesarios para poder cambiar la conciencia de la sociedad.
Las personas con algún aspecto inarmónico entre estos dos planetas pueden tener graves dificultades a la hora de comunicarse, y ya no solo debido a sus extremistas puntos de vista, sino también a causa de su tremenda franqueza y brusquedad a la hora de expresarlos. Con frecuencia, el individuo estará totalmente convencido de tener razón y se mostrará bastante incapaz no solo de transigir, sino incluso de cambiar de opinión. Realmente, al sujeto se le dan muy mal las negociaciones, y sería de esperar la presencia de Venus prominente dentro del tema con el fin de mitigar estos impulsos. Por lo mismo, esta combinación puede resultar muy útil en todas aquellas actividades en las que se requiera un talento especial para boicotear otras opciones. Se trata de una excelente combinación para dirigentes sindicalistas, así como para los delegados sindicales, es decir, para todos aquellos a los que no les preocupe demasiado alcanzar o no una situación de prestigio dentro de la empresa. Me hizo mucha gracia descubrir que el jugador de cricket Geoffrey Boycott, famoso por su franqueza y por su forma brusca de expresarse, tenía estos dos planetas opuestos. Charles Carter afirma que los aspectos inarmónicos entre estos dos planetas no son demasiado propensos a la discreción. Quizás esto se deba a que las personas con esta combinación en el tema a menudo hablan tan deprisa que, a veces, no pueden evitar dejar que se les escape alguna cosa, o, quizá, también pueda ser debido a que el sujeto Mercurio-Urano prefiere exponer la verdad en lugar de mantenerla en secreto o de proteger los sentimientos de los demás. Por ello, no resulta de extrañar que Carter también afirme que se trata de una combinación muy poco popular. Yo creo que las personas con estos contactos suelen ser bastante impopulares porque, al empeñarse en mantener unos puntos de vista que pueden resultar algo chocantes al resto de la sociedad, probablemente puedan acabar no teniendo a nadie con quien comunicarse. Las personas marcadas por esta combinación no siempre tienen por qué estar condenadas a ser impopulares por culpa de sus pensamientos, ya que con frecuencia el sujeto también puede llegar a animar y a emocionar a los demás, tanto con sus palabras como con el ingenio con el que las pronuncia. Este tipo de persona será muy valorado por todos aquellos que posean un fuerte ego, así como un gran respeto hacia la honestidad. Y es que Mercurio-Urano no es la típica persona a la que le guste hablar mal de alguien a sus espaldas, ni expresar sus puntos de vista con el único fin de ganar popularidad. Más bien se trata del típico sujeto que necesita expresar todo aquello que piensa con total claridad, olvidándose con frecuencia de que quizá los demás no estén tan interesados en conocer sus puntos de vista. Por regla general, a estas personas les suele resultar muy difícil soportar las ambigüedades o la falta de honradez intelectual. Esta combinación a menudo se halla asociada a la buena memoria. En realidad, Arroyo sugiere que incluso puede ser asociada a una memoria fotográfica. Verdaderamente, Mercurio-Urano suele ser muy bueno a la hora de recordar y de aprender aquello que le interesa. Aunque, en el caso de que no sienta ningún interés, sospecho que también puede llegar a mostrarse bastante especial a este respecto. Muchos de los dones relacionados con el intelecto y con la comunicación pueden ser asociados a Mercurio-Urano, ya que algunas de las personas con esta combinación pueden pensar y procesar información a un mismo tiempo con sorprendente rapidez. La mente suele ser muy inventiva e intuitiva, pero, tal y como Jung podría recordarnos, la intuición, ese luminoso destello de comprensión, no siempre es exacta ni tampoco consistente. Con frecuencia, la persona con algún aspecto inarmónico entre Mercurio y Urano puede tener destellos de inspiración, pero, a no ser que Saturno también ocupe una posición prominente dentro del tema, estos destellos difícilmente podrán ser vinculados entre sí para llegar a formar un orden. Esta combinación resulta sumamente útil en aquellos trabajos relacionados con la utilización, fabricación o reparación de material tecnológico o electrónico, como puedan ser los ordenadores o los aparatos eléctricos. En algunas ocasiones, el sujeto Mercurio-Urano puede sufrir ciertas interferencias, tanto cuando piensa como cuando habla. Mientras que estos contactos pueden llegar a producir una verdadera genialidad, con los aspectos inarmónicos, la perspicacia tiende a ser irregular. Para algunos, las alteraciones en la comunicación pueden manifestarse literalmente, como en el caso del individuo al que se le va la voz mientras está hablando o de la persona cuyo teléfono, al parecer, se desconecta en el momento más inoportuno. Pueden existir muchas razones para ello, pero, algunas veces, esto quizá pueda haberse iniciado durante una época en la que la persona todavía no sufría este tipo de interferencias, pero en la que dijo algo que hubiese hecho mucho mejor en callar. En algunas ocasiones,
Parece como si los canales de comunicación estuviesen sobrecargados y ésta hubiese tenido que interrumpirse como medida de seguridad. Esta combinación es muy propensa a sufrir una fuerte tensión nerviosa, por lo que, después de todo, el desconectarse quizá no sea tan mala idea, sobre todo cuando, aparentemente, esta desconexión tiene lugar cuando la persona se excita hasta el punto de no recordar lo que tiene que decir o de quedarse muda a mitad de una frase. Con frecuencia, la forma en la que se comunican las personas Mercurio-Urano suele ser bastante inusual, y esto es precisamente lo que les confiere su mayor encanto. Normalmente, con estos contactos, una de las cosas que el sujeto suele considerar como muy importante es la libertad, tanto de pensamiento como de expresión. Una de las mejores virtudes de Mercurio-Urano es que jamás suele hablar de boquilla sobre este tema, sino que tiende a defender a cualquier persona, sin importarle cuáles sean sus ideas o creencias. Sin embargo, y en el aspecto negativo, la única clase de verdad que conoce Mercurio-Urano es la suya, y las únicas opiniones dignas de tener en cuenta son las que él defiende. Por ello, con los aspectos inarmónicos entre estos dos planetas, tanto la libertad de expresión como de pensamiento son cuestiones que el sujeto pondrá a prueba constantemente. Y, con frecuencia, podremos encontrar esta combinación entre aquellas personas que van a la cárcel por intentar ejercer estos derechos. Como afirma Arroyo, las personas con esta combinación a veces suelen mostrarse muy impacientes con el sistema o con la educación tradicional. Con frecuencia, los sujetos Mercurio-Urano pueden ser encontrados favoreciendo todo tipo de métodos progresivos de enseñanza, sobre todo aquellos de índole antidisciplinaria. Por regla general, también suelen existir unas ideas muy determinadas sobre los estudios. Más que hacer respetar el comportamiento social, la mayoría de las personas con algún aspecto entre Mercurio y Urano consideran que los métodos educativos deberían favorecer la libertad de pensamiento y de actuación. Estos son los típicos sujetos que son educados en su propia casa o que, más adelante, decidirán ser ellos mismos quienes eduquen a sus hijos. Estos aspectos también pueden empujar al sujeto a rebelarse contra el ambiente que puede vivir en su propia escuela. De todas formas, mientras que ahora algunas de las personas Mercurio-Urano pueden ser encontradas rebelándose contra el actual sistema educativo, debemos tener en cuenta que los precursores de este tipo de educación más liberal debieron de ser, precisamente, unos individuos fuertemente marcados por estos contactos. Y, en aquellas partes del mundo en las que todavía no existe una educación gratuita para todos, seguramente serán los sujetos Mercurio-Urano quienes más luchen para conseguir que ésta sea aplicada. Básicamente, el objetivo de la combinación Mercurio-Urano parece estar relacionado con los cambios de actitud de la sociedad. Lo cómodo o lo útil que esto pueda llegar a resultar a los demás dependerá en gran medida de su punto de vista y de si consideran o no que la actitud que Mercurio-Urano está intentando cambiar realmente necesita ser cambiada. Aunque Mercurio-Urano pueda ser asociado con unos puntos de vista algo extremistas, estos resultan realmente necesarios para llevar a cabo cualquier clase de cambio de conceptos, ya que cualquier punto de vista algo más moderado difícilmente será susceptible de poder llegar a revolucionar la forma en la que piensa el mundo. Bertrand Russell, que era un fiel pacifista y poseía unos puntos de vista muy radicales en conceptos tales como la religión, la moralidad y la educación, tenía a Mercurio cuadrado con una conjunción Júpiter-Urano situada en su casa 9. En el año 1950, ganó el Premio Nobel de Literatura por su obra como Defensor de la Humanidad y de la Libertad de Pensamiento. En una ocasión, también llegó a ser encarcelado por insistir en seguir defendiendo sus principios. Entre otros ejemplos, podríamos incluir el de Bette Midler, Oposición, famosa por sorprender a su público, el de Freud, Conjunción, quien revolucionó el pensamiento del mundo con sus ideas, y el de Douglas Adams, autor de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. No se les olvide darle me gusta, comentar y suscribirse. Adiós chicos, hasta la próxima.